¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Sermones para Predicar. Hoy tenemos un mensaje titulado Dios es Espíritu. El objetivo que nos trazamos va a ser explicar la naturaleza de Dios. No podemos hacerlo en su totalidad, ya que Dios es infinito, pero sí podemos explicar parcialmente algunas características importantes. ¿Alguna vez usted ha cerrado sus ojos y se ha puesto a pensar cómo es Dios? ¿Cómo nos los han mostrado a Él, ya sea en su palabra o cuando nos predican? ¿Cómo usted lo ve ante sus ojos a Dios? ¿Lo ve como una luz? ¿Lo ve como una zarza ardiente? La forma de un ser humano común y corriente. Dios tiene el poder para hacer múltiples características, presentarse de la forma que Él quiere. Él tiene el poder para hacerlo, ¿sí? Leamos Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, en realidad, si Dios es espíritu, no tiene una forma física. Es una forma espiritual. Tiene una forma, sí, pero espiritual. Es decir, algo que no podemos ver nosotros, ¿sí? Dice Juan 1:18 que a Dios nadie lo vio jamás. Es decir, porque no lo han visto en su plano espiritual, porque Dios, en el plano espiritual, es difícil que el hombre pueda ver a Dios. ¿Sí? ¿Qué significa ser espíritu? No es fácil explicar este concepto. Como ya dijimos, la Biblia nos presenta una visión parcial de Dios. No en la totalidad de Dios, ya que Dios tiene múltiples características. Dios es un ser singular, sustancial, distinto del mundo. Dice Efesios 4:6, Él es un Dios, el Padre de todos nosotros, es nuestro Dios. Colosenses 1:15-17, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, gobernaciones, principados, ¿sí? Entonces, todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. ¿Sí? Y por Él todas las cosas subsisten. Entonces, la conclusión que podemos tener es que si Dios es espíritu, debería ser un Dios invisible, inmaterial. El apóstol Pablo lo dice, el Rey de los siglos, inmortal, invisible. 1 Timoteo 1:17. En quien ningún hombre ha visto ni pueda ver. 1 Timoteo 6:15-16. Pregunta, entonces, ¿cómo usted podría ver a Dios si Dios es invisible y no lo puede ver? Bueno, ¿cómo explica entonces que cómo hablaba con Moisés y de qué forma Dios se presentó a Moisés? Bueno, en ningún momento la Biblia ha dicho que están cara a cara con Moisés, ¿sí? Dios dice que pasó como una brisa cerca de él. Moisés escuchaba su voz, veía el resplandor de su gloria, pero esa visión que tenía Moisés no era la visión propia, exacta, al 100% y que divisaba las formas correctas de cómo era Dios, ¿sí? Es imposible ver a Dios de frente con su resplandor, con su gloria infinita y majestuosidad, ¿sí? Pero Moisés asumió la presencia de Dios tan solo con el resplandor de su gloria. Él pudo ver el resplandor de la gloria de Dios y con eso basta y suficiente. Él estaba hablando con Dios. Él estuvo con la presencia de Dios, en la cual escribió las tablas de la ley. ¿Sí? Moisés vio los destellos de la gloria de Dios.
el resplandor de la gloria, como dice la palabra de Dios. Pero Dios tiene ese poder, como dije, de tomar la forma que Él quiere, presentarse como un ángel, como una persona común y corriente, como nosotros, ¿sí? Acordémonos también que cuando Jesús se bautizó, vimos varias características y formas de Dios. La primera, en forma de paloma que desciende del cielo como el Espíritu, la voz del Padre y el Hijo que estaba bautizándose. Miren, y todas las tres juntas, es la misma esencia de Él, es el mismo Dios, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ante Jacob se presentó como un ángel, con el cual luchó, dice la palabra de Dios. Sin embargo, esto fue en Génesis 32, 28, 30. Tenemos el antecedente de que Jacob luchó con Dios y venció, dice la palabra de Dios. Y del cual Jacob le hizo un altar a Dios y le llamó a aquel altar, a aquel lugar, Betel, ¿no? La puerta del cielo. Muy bien. Entonces, para no alejarnos del tema, lo importante que tenemos que recalcar y que vamos a concluir es que Dios es espíritu y Dios quiere que le amemos en espíritu y en verdad. Las formas en que Dios se presenta al ser humano no son visibles para el ser humano, pero Dios las hace visibles cuando Él quiere un propósito específico para que el hombre cumpla. Se presenta y se nos revela como Él quiere a cada uno de nosotros. Pero la esencia de Él, la esencia propia de Dios, es que Dios es un ser invisible, inmaterial, ¿sí? Y tiene su forma, tiene sus características, pero el ser humano solo podrá describir lo maravilloso y majestuoso que es la presencia de Dios cuando estemos frente a su presencia. Vamos a descubrir la presencia misma de Dios, cómo es y cómo es, porque dice que algún día lo veremos tal y cual como Él es. Entonces ahí nos maravillaremos de su presencia y de su gloria, por lo que Él representa para nosotros los hijos, sus hijos de Dios. Así es, estimados amigos, entonces, bien, vamos a concluir. Ahora quiero que usted sepa algo importante, que la ventaja de que Dios es espíritu es que Él está entre dos o tres o más reunidos. Él puede estar en medio de nosotros y nosotros estaremos orando con esa confianza de que Él estará con nosotros donde quiera que vayamos, ya que Él puede tomar la forma que Él quiere, las características que Él quiere para revelarse a cada uno de nosotros y a la vez acompañarnos en nuestra misión aquí en la tierra. Así es, amigo mío, siga adelante con fe, con esperanza, porque Dios está con usted y con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.